Bueno, eh, bueno, buenos días a todos. Yo soy Marcos Gallagher, director del Departamento de Economía Agrícola, Recursos Naturales y Agronegocios de la Universidad de SEMA. Les doy la bienvenida a este que creo que es nuestro tercer o cuarto seminario del año. El seminario toca un tema importantísimo, me parece a mí, que es el tema del concepto de valor agregado. ¿Qué quiere decir ese concepto? ¿Cuáles son eh, las advertencias que hay que tomar al emplear este concepto? Daniel Lema, que es profesor de la universidad y director de la maestría de agronegocios, viene trabajando hace un tiempo, ha publicado un par de papers sobre este tema, y creo que tiene un muy buen mensaje para transmitir, muy riguroso, un análisis económico del concepto de valor agregado y las implicancias. Y veo que el título es La economía política del valor agregado, ¿no? Es decir, cuáles son las fuerzas políticas que de alguna forma se agarran de este concepto para lograr algunos objetivos. Entonces, bueno, con eso los dejo con Daniel, va a hacer la presentación y si les parece después dejamos algunos minutos para preguntas. Así que adelante, Daniel. Bueno, gracias Marcos. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes por la presencia y bueno, como decía Marcos, este tema del valor agregado es un tema que yo he escrito un par de artículos, tal vez algunos con un componente un poco más técnico. Voy a tratar de ser más didáctico en la presentación, sin usar muchas cuestiones técnicas, pero tratar de ir a discutir algunos conceptos y sin perder rigurosidad, tratar de ser más llano en el análisis sin caer en tecnicismos innecesarios. Voy a compartir la presentación, así vemos los temas que tengo. Ahí está. Bueno, como les decía Marcos, es un tema que es importante desde el punto de vista conceptual, aclarar algunos puntos, y por otra parte ver las implicancias, por eso lo de economía política, digamos, qué implicancias tiene definir bien lo que es a valor agregado y qué se puede decir o qué se puede recomendar cuando uno ve políticas o ve propuestas relacionadas con este tema. Entonces, la motivación de esto es que uno encuentra muchas veces el tema de agregar valor, generar una agricultura con valor agregado, y esto permite alentar o darle relevancia a algunas actividades, y muchas veces proponer políticas vinculadas con esto. Mi intención no es desmerecer o tratar de no darle importancia a lo que implica cualquier negocio de transformación de materias primas o de productos agropecuarios y su transformación en alimentos, etcétera, sino tener en cuenta de qué estamos hablando y tener cuidado y ser precisos en términos de qué es lo que se fomenta en términos económicos y cuál es la racionalidad de lo que está detrás. Entonces, la primera pregunta o la primera cosa que aparece es, ¿aumentar el valor agregado siempre es conveniente? Que vamos a tratar de responder. Y la segunda es, ¿el valor agregado puede ser utilizado como guía para tomar decisiones de política o sugerir políticas o tener mecanismos de promoción? Anticipo los resultados o lo que yo creo, digamos. En principio, no necesariamente siempre es conveniente, y vamos a ver por qué. Y después si puede ser utilizado, y ahí tengo una respuesta un poco más clara, creo que no. Y voy a tratar de justificar esto, como para que no sea una novela de misterio, anticipo, digamos, ya los resultados de lo que creo que tenemos acá. Entonces voy a ver algunos temas, digamos, básicos, como el concepto de valor agregado en las cuentas nacionales. Es un concepto que aparece en la contabilidad nacional y que se puede vincular con lo que conocemos con el Producto Bruto Interno y con el ingreso nacional. Después, algo del valor agregado de microeconomía, que va a ser muy breve,
Algo sobre el valor agregado y la participación del productor en la cadena de valor, cuánto del porcentaje, de cuánto del precio total de un alimento o de un producto final se lleva el productor primario, y si eso nos dice algo. Y después el tema del valor agregado como propuesta de industrialización del agro y qué implicancias puede tener eso. Y voy a hacer alguna referencia a la reciente ley que se está tratando en el Congreso de promoción del sector agroindustrial. Y después algunos comentarios finales. Bueno, arranco con el tema de valor agregado en las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales sirven para medir agregados económicos. Y son un sistema justamente contable que define identidades. En la contabilidad empresarial tenemos una serie de convenciones definidas por las normas contables usuales. Por citar algo que todo el mundo conoce, digamos, sabemos que el patrimonio neto es activo menos pasivo. Y entonces, con esa ecuación podemos hacer, o con esa identidad, podemos pasar de un lado o de otro el patrimonio neto, el pasivo, y siempre va a ser una identidad porque por definición son iguales. En las cuentas nacionales se utiliza el mismo criterio, son un sistema de identidades, y esas identidades definen el gasto total, que define el Producto Bruto Interno, la remuneración a todos los factores de producción que define el ingreso, y el valor agregado. Y todo eso se define simultáneamente. ¿De qué manera? De manera, justamente decía, de identidad, de ir agregando cuestiones contables. Cuando le agregamos el comercio internacional, exportaciones e importaciones, eso permite disociar en términos nacionales lo que consumimos y lo que producimos. No cambia nada, simplemente que le agregamos a la identidad macroeconómica fundamental el comercio exterior, exportaciones e importaciones. Eso sí, digamos, cuando nosotros agregamos el comercio internacional, cuando se hace la contabilidad de lo que es el Producto Bruto Interno, se contabilizan todos los bienes finales. ¿Por qué? Porque tratamos de evitar en la contabilidad duplicaciones. Eso quiere decir que si contamos el pan, la producción de pan como bien final, ese pan incluye la harina y todos los agregados que se le hayan hecho. Bueno, la idea de contabilizar los bienes finales solamente es que contamos el pan, pero no contamos la harina también que se utilizó para hacer el pan, para no duplicar. Entonces, se utilizan todos los bienes finales. Si la harina es utilizada como bien final, se cuenta la producción de harina, pero si va a la producción de pan, se cuenta el pan solamente. El tema es que todos los bienes exportables, por definición, son finales. Entonces, todos los bienes que se exportan, por definición, es el final del proceso productivo, y son bienes finales, se contabilizan de manera completa en el sistema. Entonces veamos un poco las cuentas, digamos. Tengo acá un lápiz que puedo usar. El Producto Bruto Interno. Producto Bruto Interno definido como el flujo de bienes y servicios finales de una economía en un periodo de tiempo, un año. Suma todos los bienes de consumo, todos los bienes de inversión, todas las exportaciones, no importa cuál sea su destino, son bienes finales, y se le restan los bienes importados, que pueden haber estado incluidos en los bienes de consumo e inversión porque no fueron producidos localmente. Al mismo tiempo, en la idea esta de contabilidad se piensa en una cuestión de identidad, hay un flujo de bienes, y esos bienes finales se producen utilizando recursos o factores productivos, trabajo, tierra, capital. Esos factores se remuneran con salarios, con rentas, con intereses y con beneficios empresariales. Conceptualmente, estas dos cosas son un flujo de bienes y un flujo monetario de remuneración a factores que tienen que ser iguales. Y también podemos definir el valor agregado, ¿sí?, en la economía, y ahí entra el concepto de valor agregado, como el valor bruto de producción, que esto es precio por cantidad de todos los bienes, finales e intermedios, pero como queremos evitar duplicaciones, le restamos todos los insumos intermedios. Y eso hace que también este concepto sea igual al anterior. Y estas tres cosas son simultáneamente iguales, por definición, por una cuestión contable. Quiere decir que el valor agregado es el valor que se agrega sobre un insumo. Por eso, al valor bruto de producción le restamos los insumos y nos queda lo que le agregamos de valor a esos insumos intermedios. Pero lo que se agregó de valor es la remuneración a los factores productivos,
que también es igual a la suma de bienes y servicios finales en la economía. Por lo tanto, como esas tres cosas son iguales, uno acá lo que puede decir es, en principio, cualquier bien, por ejemplo, final exportado, ¿sí?, entra en un 100% en la contabilidad como producto, y es 100% valor agregado. Por lo cual, $1 exportado de cualquier bien, trigo o pan o galletitas, ese dólar, no importa de dónde sea, es 100% valor agregado por definición, porque entra acá. Entonces ahí tenemos una primera cosa, digamos, que a veces se habla de el valor agregado de las exportaciones o de los bienes exportados. Bueno, el 100% entra en la definición de cuentas nacionales como valor agregado. Primera cosa que a veces no se tiene en cuenta. Entonces, no parece tener mucho sentido diferenciar el tipo de bien exportado por contenido de valor agregado, porque por definición es un bien final y el 100% entra en la contabilidad como valor agregado. O sea, por definición es así. Ahora, ¿qué pasa por unidad de producto, ¿no? Si uno quisiera otorgarle algún mérito al sector exportador, se lo tiene que dar por el dólar completo que se ha exportado, no importa el tipo de bien de que se trate. O sea, con ese dólar, ¿sí?, no importa el tipo de bien, se pagan los insumos importados porque se descontaron, los insumos nacionales, el valor agregado de otros sectores, y finalmente se paga el valor agregado del sector, cualquiera que fuere, trigo, galletitas o fideos. En algún sentido, algunos analistas creen ver en el sector exportador una suerte de locomotora, algo que tracciona la producción, cosa que es real, digamos, porque la exportación es demanda externa. En la medida en que tenemos una demanda externa creciente, tenemos una tracción por una cantidad de productos, y eso encadena una serie de actividades económicas. Ahora, eso ocurre para todos los productos, pero una cosa importante es que esa tracción es tanto más importante cuantos más insumos están involucrados en los productos que se exportan. Tal vez a esto se refieren los que quieren promover el valor agregado. Pero el tema es que eso no es valor agregado, eso es transformación y agregado de otros insumos. Justamente, cuantos más insumos tiene un bien exportado, cuanto más insumos intermedios, ha involucrado a otros sectores en la producción, y eso seguramente encadena algunas actividades productivas, pero contraintuitivamente el hecho de que tenga mayor cantidad de insumos intermedios hace que en términos porcentuales tenga menos valor agregado. ¿Por qué? Y porque justamente la idea es que en la medida que se agregan más insumos, cuando yo descuento del valor de producción los insumos intermedios, el valor de lo que queda en términos porcentuales es menor. Así que hay una especie a veces de confusión o de contradicción. Seguramente muchos que promueven esta cuestión de más valor agregado en las exportaciones agropecuarias, por ejemplo, lo que están pensando es mayor grado de procesamiento, que es distinto, es otro concepto. Ese mayor grado de procesamiento necesariamente implica mayores costos, porque hay que agregar más insumos. La pregunta central es si el precio que se obtiene por ese bien, cualquiera que sea, es lo suficientemente conveniente como para justificar la transformación y el agregado de más insumos. Esa es la pregunta clave. Pero no tiene que ver con valor agregado. Como para tener alguna idea, además, de cómo son las cuentas en términos de valor agregado sobre el valor bruto de producción. Recuerden que el valor bruto de producción es precio por cantidad, incluyendo todos los eslabones. Después le tenemos que restar los insumos intermedios. Bueno, las cuentas nacionales calculan por sector, uno puede entrar al INDEC o al Ministerio de Economía y encontrar un cuadro donde dice, para cada sector, por ejemplo, agricultura, casa, silvicultura, o para cultivos agrícolas en particular, o para cría de animales, ¿cuál es el valor bruto de producción? Precio por cantidad de todos los bienes producidos, se le restan los insumos intermedios, y cuánto de eso es valor agregado sobre el valor bruto de producción. Esto es valor agregado sobre valor bruto de producción, o el porcentaje de valor agregado sobre el valor bruto de producción. Cultivos agrícolas tienen el 45%, cría de animales 59%. Quiere decir que en cría de animales, por ejemplo, más de la mitad, o 60% casi es valor agregado. Y fíjense, industria manufacturera, solamente 30%, solamente, digamos.
¿Qué sucede? La industria utiliza más insumos intermedios, con lo cual el valor agregado, cuando uno resta insumos intermedios, es menor en términos porcentuales que en la producción primaria. Quiere decir que otra vez, otra contradicción con la intuición, digamos, que habitualmente se dice no tienen valor agregado, no se agrega valor en los productos primarios. Sí, porque eso incluye toda la remuneración a los factores productivos. Después tendremos que ver en términos de magnitud cuánto es en términos de peso, digamos. Pero en términos porcentuales, buena parte, o la mitad, digamos, de lo que produce el sector primario en cultivos agrícolas animales es valor agregado. Decía que iba a decir algo sobre el valor agregado en la microeconomía, digamos, en lo que sería la teoría de precios. Bueno, uno puede revisar muchos libros de economía y no va a encontrar el concepto de valor agregado desde el punto de vista microeconómico. No es un concepto relevante para la versión formal, digamos, de maximización de beneficios, optimización económica de empresas. Se utiliza en cuentas nacionales, pero no aparece como un concepto relevante. Desde el punto de vista micro, digamos, o del análisis de teoría de precios, o de análisis empresario, por ejemplo, de maximización de beneficios, lo que se busca es eso, es pensar cuáles son las acciones que permiten maximizar beneficios y incrementar los excedentes económicos. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja con identidades, como vimos antes, las identidades no permiten hacer inferencia causal. Es decir, nosotros definimos valor agregado, producto bruto, ingreso, como identidades, igual que en la contabilidad. Patrimonio neto, activo menos pasivo. Eso no tiene ninguna implicancia en términos causales. Y las implicancias que podría tener son triviales, digamos. ¿Cómo puedo hacer para aumentar el patrimonio neto? Aumentar el activo o disminuir el pasivo. Es trivial, digamos. No nos da ninguna idea causal. La pregunta es, ¿cómo hago para incrementar los beneficios de una firma? Bueno, tendría que mirar cuáles son los mecanismos, por ejemplo, de disminución de costos a través, por ejemplo, de aumentos de eficiencia, para incrementar eventualmente los beneficios. Pero decir simplemente bajar los costos no me agrega mucho. Voy a usar algunos ejemplos para ver esto, digamos, cómo el tema de maximización de beneficios y valor agregado pueden ser cosas distintas. Voy a ver el tema de valor agregado y beneficios empresariales con ejemplos muy esquemáticos para que salte, digamos, el punto que quiero hacer. Supongamos que tenemos una producción de un bien, ¿sí? El bien A, ¿sí? Lo produce la empresa S, ¿sí? Piensen, una empresa S, digo por soja, si quieren, para representarlo esquemáticamente, y genera un producto. Y el costo total de producción es 100 pesos. ¿Sí? Ese costo de producción, ¿sí?, se integra por 80 pesos que paga de insumos, materia prima, insumos intermedios, y después tiene que pagar salarios y tiene que remunerar el capital o la renta del capital tierra, capital maquinarias, etc. Entonces, eso se compone de 80 insumos intermedios, 15 salarios y 5 de renta de capital. Supongan que produce una tonelada de soja, una tonelada o una unidad de producto, y ese producto se vende a 104 pesos. Eso es precio por cantidad. Una unidad por su precio. El precio de mercado es 104. Entonces, ¿cuál es la cuenta? Valor agregado, precio de venta, precio por cantidad, o el valor bruto de producción, menos los insumos intermedios, son 80. El valor agregado es 24, porque pagó salarios, pagó rentas del capital y beneficios. Los beneficios, ¿sí?, son estos 4 pesos, en este ejemplo trivial que acabamos de hacer. Fíjense que una cosa son los beneficios, otra es el valor agregado. Supongamos que aparece un nuevo proyecto que propone aumentar el valor agregado de esta producción. Para eso, el producto A se tiene que transformar. Hay que avanzar en la cadena de valor, industrializarlo, agregarle más cosas, transformarlo en el producto B. ¿Sí? Un nuevo producto que tiene mayor valor final por unidad, tiene mayores costos, por supuesto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que incurrir en mayores costos, remunerar el capital, remunerar los otros factores y también pagar insumos intermedios. Supongamos que el costo adicional es de 30 pesos. Quiere decir que ahora va a tener un costo de 130 pesos. ¿Y cómo se integra eso? 90 pesos de insumos, tiene que remunerar el trabajo, 27, y tiene que remunerar el capital, 13.
Entonces, el costo ahora es 130, una parte de insumos intermedios, salarios y rentas del capital. Y suponga que el precio de venta de este producto, que es una unidad o N unidades, no importa, por unidad se vende a 133, y ese es el valor bruto de producción. Entonces hacemos la misma cuenta que antes, el valor agregado ahora es los 133 de valor bruto de producción menos los 90, que son los insumos intermedios, y el valor agregado es 43. Entonces pasamos a un valor agregado que es el doble, digamos, o ha aumentado con respecto a la situación anterior. Tenemos un nuevo proceso y aumentamos el valor agregado, lo que es cierto. El tema es que los beneficios ahora son de 3 pesos. Antes eran de 4 y ahora son de 3. ¿Qué quiero hacer con este ejemplo trivial que es construido, digamos, de manera arbitraria para mostrar esto? Yo puedo estar aumentando el valor agregado en un proceso productivo, pero los beneficios empresariales, que es lo relevante para una firma, tienden a ser menores. Ninguna empresa incurriría en estos costos adicionales para tener beneficios menores que los que tenía originalmente. Entonces, el valor agregado aumentó, sin duda, pero el excedente económico, los beneficios disminuyeron de 4 a 3. Ningún empresario haría las inversiones, ya que ganaría menos, por supuesto. Y también podríamos pensar que en lugar de hacerlo de forma centralizada, que la misma empresa avanza a producir el proceso B, alguien podría decir, bueno, puede haber otra empresa que compre el producto A inicial a 104 por el precio original, lo transforma y lo procesa, incurre en 30 de costos adicionales y lo vende en el mercado. Pero sucede que lo vende a 133, entonces tiene pérdidas por 1. O sea, no lo haría nadie ni en forma integrada ni en forma descentralizada. Es una actividad que no es rentable. Claramente esto no se hace. Ahora, si uno utiliza la guía de valor agregado, esto parece razonable, aumentó el valor agregado, pero no necesariamente es conveniente. Lo que nos importan son los beneficios o los incentivos económicos de las firmas a realizar actividades que incrementen estos retornos. Supongamos que queremos ahora pensar en dar incentivos fiscales para incentivar la producción de A porque tiene mayor valor agregado, utilizando esta guía, ¿no? Mayor valor agregado es menor. Entonces, supongan que la producción del producto A se exporta a un precio unitario de 104, como estábamos, y olvidemos el tipo de cambio, etc. Se puede exportar a un precio unitario de 104. Eso quiere decir que el precio internacional y el precio interno, en ausencia de distorsiones o de ningún tipo de intervención, sería 104 pesos. Entonces, alguien dice, bueno, hay que incentivar el valor agregado. Entonces, pongámosle un impuesto sobre la exportación del producto A, y eso lo que va a hacer, reduce el precio interno, porque si le cobramos un impuesto de 3%, el producto A, en términos netos, a un exportador le queden 100,88, y ese va a ser también el precio interno. Entonces, con eso se propone incentivar la industrialización en el procesamiento del producto A. Entonces, ¿qué ocurre? Los beneficios de producir A pasan de 4 a 0,88, porque como el ingreso neto que queda después de impuestos es 100,88, había 100 de costos en nuestro ejemplo, quedan 88 centavos de beneficios por unidad. Entonces, la empresa A dice, bueno, lo que puedo hacer ahora es avanzar en la cadena de producción y convertirlo en B, porque B lo puedo exportar sin impuestos. Si B lo puedo exportar sin impuestos, accedo al precio completo del producto B. Entonces, ¿qué hace la empresa? El mismo proceso que vimos antes, vende a 133 sin impuestos, tiene un costo de 130 y gana 3 pesos. Está mucho mejor que habiendo ganado 0,88, por supuesto. Ahora, eso es mejor que producir A, pero es mejor que producir A después de impuestos, que introdujeron una distorsión. Antes de impuestos esto no era conveniente. ¿Qué es lo que pasa en términos sociales? Bueno, que los beneficios son de 3 en lugar de 4 como podrían haber sido. La empresa en términos individuales está mejor que si no hubiera hecho nada, pero la introducción del impuesto reduce los beneficios. Pensémoslo en forma desintegrada, digamos, ¿no? Como dijimos antes, tal vez lo que puede ocurrir es que otra empresa quiere comprar el insumo y transformarlo. Los resultados son iguales. Lo que hace la empresa que originalmente produce el bien A, lo vende en el mercado, al precio de 5,88 en el mercado interno. La empresa que está ingresando lo transforma, lo compra, lo
le agrega 30 de costos y lo vende a 133 y tiene una ganancia de 2,12. Los excedentes totales también son 3, distribuidos entre dos empresas, entre la empresa productora de A y la productora de B. ¿Qué implica esto? Bueno, si la empresa que entró a producir B es una empresa que, por ejemplo, tiene ventajas porque tiene capital, que la empresa A no podía expandirse, no podía integrarse, y la empresa B puede hacerlo, resulta que la empresa original está transfiriendo beneficios a la empresa productora de B. Si está integrado, finalmente lo que hace es reducir sus niveles de ingresos, de beneficios con respecto a la situación original, pero es lo mejor que puede hacer. Si no puede integrarlo, porque tiene limitaciones de acceso a capital y aparece otra empresa, en realidad transfiere los beneficios a la empresa. Entonces lo que hace simplemente este mecanismo es transferir ingresos, en el mejor de los casos, de una empresa a otra, pero en términos sociales reduce los beneficios o reduce los excedentes. Entonces, uno podría decir, bueno, puede haber externalidades, efectos no captados por los precios, distorsiones que hacen que sea óptimo cambiar la producción de A a B por algún motivo. Bueno, en general uno no encuentra este tipo de argumentos, uno encuentra que hay beneficios fiscales, etcétera, para transformar este producto. Creo que el ejemplo más claro, digamos, en los últimos años fue la producción de biodiesel, que llegó a extremos de tener tal diferencial impositivo que generaba estas transferencias y se vendía el biodiesel transformado a precios menores que su insumo, que era el aceite de soja, pues el aceite de soja. En general no está muy claro cuáles son las fallas del mercado, cuáles son los problemas que impiden que esto funcione en competencia. Hay algunos argumentos sobre esto, pero en general no están explicitados. La pregunta entonces es, y bueno, ¿nunca sería conveniente producir B, producir un producto más elaborado? Sí. El tema es, si se puede hacer, si estos son los precios de mercado, como yo puse en ese ejemplo muy simple, 104 pesos, 133, para producir B lo que habría que hacer es mejorar la productividad, tener algún mecanismo que permita producir el bien con un incremento marginal de costos que permita aumentar los beneficios. Es decir, la mejora de productividad es lo que podría hacer conveniente en términos sociales la producción de un nuevo bien con mayor grado de procesamiento o elaboración. ¿Y de dónde vienen las mejoras de productividad? En última instancia vienen por cambios tecnológicos o por incrementos de eficiencia. Nuevas tecnologías, nuevos procesos productivos que nos permiten producir a menores costos, o mejoras en los procesos actuales que permiten producir lo mismo con menores costos. Cualquiera de las razones es válida y permite incorporar procesos productivos de manera rentable. Estos mecanismos de incentivos fiscales, en un ejemplo muy simple como yo mostré, en general lo que hacen es transferir recursos de un sector a otro. En general, en última instancia, para el crecimiento económico, y acá sí tenemos una cuestión causal, digamos, lo que genera crecimiento, lo que genera aumentos de excedentes, aumentos de beneficios, es eventualmente el cambio tecnológico, las mejoras de eficiencia, nuevas inversiones que permiten expandir la producción de manera conveniente en términos de costo-beneficio. Entonces, en estos casos sí se produce un incremento del valor agregado que es socialmente óptimo, porque está aumentando los retornos o los excedentes. No simplemente repartiendo y en términos sociales disminuyendo los excedentes. Por eso más o menos cierro la idea esta de que uno podría construir un ejemplo distinto, digamos, y podría construir un ejemplo donde aumentan los beneficios y aumentan los excedentes, por supuesto. El punto que quiero hacer es que si uno utiliza valor agregado como medida, puede estar aumentando el valor agregado y disminuyendo los excedentes sociales. El segundo punto es el tema de la participación del productor en el precio del consumidor. Leemos habitualmente informes en los diarios que dicen cuánto es la participación de, no sé, el productor tambero en el sachet de leche, en la góndola, o del kilo vivo en el kilo de carne en la carnicería. Y bueno, no sé, hay porcentajes muy pequeños, 20%, 15%, 10%, depende del producto. Ahora, ¿es indicativo de algo eso? A veces se utiliza como mecanismo para decir, bueno, los productores están mejor o peor, o participan muy poco y deberían participar más. También hay que pensar un poco esto, digamos. No porque sea algo
que uno debería no prestarle atención, sino simplemente que hay que tener cuidado con las conclusiones que se sacan en este tipo de cosas. Lo que hay que pensar es que la producción agropecuaria y de alimentos, hasta que llega a los consumidores o de cualquier producto final, hay un conjunto de eslabones y empresas que se especializan en prestar determinados servicios o agregar servicios o valor en alguna de las etapas productivas. Los productores primarios son apenas un eslabón, participan con una parte del valor final del bien, y uno, cuando analiza, digamos, en cuánto participa eso, si uno lo mira en la historia, digamos, en general, cuando las economías empiezan a complejizarse, a hacerse un poco más desarrolladas, los productos, para llegar al consumidor, pasan por una cantidad de eslabones que hacen que el precio final del producto sea la suma, digamos, del agregado de valor en cada uno de los sectores, y muchas veces la tendencia es que la participación del commodity o del producto primario en el producto final tiende a decrecer justamente porque las economías en un proceso de desarrollo sofistican los productos y le agregan más valor en todo el proceso. Entonces, una mayor participación porcentual del productor en el precio final necesariamente indica que los productores están mejor. Un ejemplo trivial, muy simple. Imaginemos dos economías. Una economía A donde los productores primarios tienen el 10% de participación en el precio final de alimentos. Y una economía B donde tienen el 90% de participación en el precio final de los alimentos. Yo diría, bueno, en la economía B los productores participan más en la cadena y se llevan una parte más importante de la renta. Ahora, imaginemos que las economías son iguales, A y B, en términos de valor de producción primaria, a precio de tranquera. 100 millones de producción primaria, de commodities o de producto básico que se transforma en alimento. Los dos producen lo mismo. Si asumimos estos porcentajes de participación, ¿cuánto gastan los consumidores en alimentos en cada economía? Bueno, en la economía A son 100 millones dividido 0,10 porque los productores participan en el 10%. Una economía con 1000 millones, digamos, de valor de alimentos a nivel consumidor, a nivel de góndola, digamos. Y la economía B es una economía donde los productores participan con el 90%, así que 100 dividido 0,9 me da 100,11. Es decir, lo que tenemos es que una participación del 10% es un mercado de unas 10 veces más grande en términos de alimentos, porque los productos primarios han sido transformados, han sido elaborados. Por algún motivo, los consumidores del mundo A o de la economía A gastan más en alimentos. Si quieren, piensen lo que es la producción agrícola en una economía pobre en África y lo que es en un país más desarrollado. ¿Por qué se gasta más en alimentos los consumidores en la? Bueno, porque tienen capacidad de compra, preferencias de alimentos con mayor cantidad de atributos, calidad, conveniencia, transporte, distribución, variedad de productos. Bueno, piensen que un mismo incremento en la demanda o expansión del mercado por mejoras, por aumento de consumidores, por aumento de ingresos, en el mercado A seguramente traerá muchos más beneficios para los productores que en el mercado B, porque la expansión en términos de valor es mucho mayor. Por lo tanto, el tema de la participación, digamos, del productor en el precio final nos dice muy poco, digamos. Nos dice muy poco acerca de qué cantidad de excedentes en términos de volumen o qué beneficios pueden estar teniendo los productores primarios. Es decir, es mucho mejor, o podemos pensar que puede ser mucho más conveniente en términos económicos, participar de una economía que tiene, como en este ejemplo, 1000 millones de valor final de alimentos y participar de un 10% de eso, que es el 90% de una economía muy pequeña, con alimentos que llegan al consumidor sin transformación, o si quieren, estas pequeñas economías donde los consumidores reciben los alimentos casi sin procesamiento. Bueno, ¿qué implicancias tiene esto en términos de economía política, digamos, lo que llamé al principio la economía política o los incentivos que se generan para políticas públicas con este tipo de conceptos? Repasemos un poco la situación de política económica en Argentina y sector agropecuario. Básicamente la historia y lo que tenemos hoy es
que la discriminación de precios a partir de imposición al comercio exterior y otro tipo de regulaciones cuantitativas transfieren recursos de los sectores exportables del agro a industrias que son sustitutivas de importaciones y al fisco a través de impuestos. Básicamente es una transferencia de recursos que, bueno, hemos estimado con marcos en algunos trabajos con metodología de la OECD, si tomamos los últimos 15 años aproximadamente, unos 10.000 millones de dólares por año. ¿Cuál es la idea, digamos, de esta desprotección al agro y protección a los bienes importados? Piensen que el agro recibe, en términos de valor de los productos, un descuento por las retenciones y un descuento por el tipo de cambio de exportación. Y los importadores lo que tienen es protección arancelaria, porque los bienes importados entran con precios más altos como consecuencia de impuestos, y además accede a un tipo de cambio que está por debajo del de mercado. La idea es que hay que proteger algunos sectores porque son estratégicos. Entonces, es necesario proteger la industria porque eso va a permitir generar empleo y que aumente la escala y que con eso se va a convertir en competitivo en algún momento y después de algunos años se podrá disminuir la protección o abrirse el mundo. Bueno, la experiencia de Argentina muestra que esto no ha ocurrido, digamos, después de 60 o 70 años, nunca se convirtieron en competitivos muchos sectores y siguen necesitando protección. Además, el retorno al libre comercio es resistido porque si hay intereses proteccionistas o hay rentas que se obtienen de esta protección, son difíciles de eliminar. Y claramente eso forma grupos de interés y se bloquea los intentos de reforma. Hemos visto, por ejemplo, esta semana renovado, o la semana pasada, renovado el sistema de protección a la industria automotriz y también a las industrias de Tierra del Fuego. Muy difícil de desarmar. Y eso tiene costos de bienestar muy importantes. Los productos son mucho más caros que en el mundo, los productos industriales, y la producción de los bienes exportables se reduce por falta de incentivos vía precios. Entonces, aparece, digamos, en los últimos tiempos, una idea de, bueno, lo que podemos hacer es industrializar el campo. Somos competitivos en la producción agrícola, pero dejemos de promover estas industrias como la industria automotriz, mecánica, y otro tipo de industrias que no han crecido, y pensemos en industrializar el campo. Entonces, cambiar el paradigma productivo y hablar de industrialización inteligente, industrializar lo biológico porque tenemos ventajas. Y habla de biofábricas, cracking de plantas, animales, bioreactores, hay toda una terminología muy creativa, descarbonización energética. Y esto se presenta como una apuesta ganador, porque ahora sí, digamos, si industrializamos en lo que somos competitivos, no tenemos posibilidad de fallar porque claramente no teníamos ventajas para hacer autos o para hacer productos electrónicos, pero en esto no podemos. Entonces la idea es identificar y promover algunas actividades selectivas. Y el campo, digamos, tiene un montón de actividades que sin duda son potencialmente muy competitivas, y esto se identifica como un nuevo objetivo. Esto se conoce en la literatura como elección de ganadores, o picking winners, en la literatura de desarrollo económico. Elegir algunos sectores y en lugar de proteger, lo que hay que hacer es otorgar beneficios selectivos. El tema es quién elige estos sectores. Pero bueno, desde el punto de vista conceptual y empírica, digamos, esta estrategia, si bien difiere de la de sustitución de importación en general, también es muy cuestionada porque tiene muchos puntos flojos en términos de la sostenibilidad y quién es el que elige estos sectores y cuáles son los incentivos para elegir. ¿Cuál es la idea, digamos, detrás de esto? Bueno, promovemos un nuevo paradigma productivo. Ahora sí, digamos, elegimos los sectores que van a ganar. Tenemos ahí las biofábricas que se van a integrar con el campo, van a transformar productos, se van a transformar en alimentos, en otros productos. Eso va a incrementar el empleo, pero ahora en sectores competitivos, vamos a vender al mundo, mejores salarios, círculo virtuoso, aumenta el empleo, aumenta la producción y tenemos más recaudación fiscal y es un mundo perfecto. Y esto, a diferencia de la sustitución de importaciones clásica, suma donde ya somos competitivos. Entonces esto parece mucho más atractivo. El primer problema es que esto requiere recursos fiscales.
o se promociona con subsidios o se transfieren recursos desde algún sector. La pregunta es desde qué sector se transfieren recursos. La otra pregunta es, si esto es tan conveniente, ¿cuál es la falla del mercado que hay que solucionar? Porque si claramente somos competitivos para producir un montón de productos elaborados a partir de la producción primaria, ¿cuál es el problema, digamos? ¿Cuál es la falla del mercado? ¿Qué es lo que no permite que esto se exprese? Y si las empresas claramente van a ser exitosas, ¿por qué se deberían destinar recursos fiscales? Sea con subsidios o con transferencia de recursos de otros sectores. Eso no resulta muy evidente, digamos, dado que no hay ninguna respuesta clara para él. Y por último, la discrecionalidad en seleccionar sectores y asignar beneficios genera los mismos problemas de la industrialización sustitutiva, genera grupos de interés que buscan ganar el favor o ganar alguna ventaja en términos de exenciones, subsidios, etc. Entonces, esto es un problema, digamos, justamente de economía política. ¿Cuáles son los incentivos que generan estos mecanismos? La experiencia en otros países muestra que la remoción de este tipo de subsidios y programas es igualmente dificultosa como la eliminación de protección general. Hay bastante evidencia sobre el tema de picking winners o elección de ganadores. Y lo que está detrás, digamos, de esto, si uno lo piensa, es que de la misma manera que con la industrialización se pensaba que la industria es la que genera empleo y agrega valor y transforma productos, se aplica el mismo concepto erróneo para favorecer la transformación de materias primas, ignorando las señales de mercado y los costos de oportunidad. Entonces, lo que hay detrás, y en particular en el caso de Argentina me parece que es más evidente, es que todo este tipo de promociones, como los recursos fiscales no están disponibles para subsidios explícitos, se tienen que hacer transfiriendo recursos. Utilizando estos mecanismos que yo señalé antes, se le pone un impuesto a la exportación de un producto no procesado, y eso permite bajar el costo de ese insumo en el mercado doméstico para que una industria lo transforme. Entonces, pasa a ser una transferencia de recursos intersectorial, con costos de eficiencia muy importantes. Este tipo de promoción puede ser igualmente ineficiente, igual de negativa que la sustitución de importaciones clásicas. Si bien apunta a otros sectores, en términos de resultados, desde mi punto de vista, y creo que la evidencia lo muestra con algunas experiencias que se han hecho, puede ser tan negativa como la sustitución de importaciones clásicas. ¿Qué implicancias puede tener, digamos, esto? El problema no es identificación de sectores o las políticas adecuadas de promoción. El tema es identificar cuál es el fundamento económico que está detrás. Por eso lo de aclarar, digamos, de qué hablamos cuando hablamos de valor agregado y cuáles son los incentivos detrás de esto, es importante porque si no se tiene en cuenta esto, por más que se piensen que si se promocionan sectores agroindustriales son mucho más competitivos, tiende a fracasar porque lo único que hace es transferir recursos de un sector a otro. Hay problemas de credibilidad y lo que se llama de consistencia temporal. Digamos, doy el caso del biodiesel porque es el más evidente y que hemos trabajado también en algunas ocasiones. La promoción arrancó por el año 2006-2007, hacia el año 2011 había enormes inversiones en producción de biodiesel por el diferencial impositivo. Obviamente un incentivo privado muy fuerte, pero el resultado fue que se terminó vendiendo el biodiesel por debajo del precio del aceite, con un costo social muy importante y con un costo en términos de cierre de mercados por identificación de prácticas no competitivas, que es un equivalente a un dumping como consecuencia de la promoción fiscal, y no sostenible. Y en la actualidad estamos con una crisis, digamos, con muchas inversiones que si bien ya han sido recuperadas, pero que no pueden funcionar muchas plantas de biodiesel porque hubo una inversión excesiva y esos beneficios no pueden ser sostenidos. Entonces el tema de la consistencia temporal es que hay políticas que de la misma manera que se asignan discrecionalmente se pueden quitar discrecionalmente. Y eso genera problemas de credibilidad. Una cosa importante es que el sector agropecuario tiene evidentemente problemas importantes. Hoy lo estamos viendo, desde la falta de gasoil hasta los problemas de
costos asociados con el costo de los insumos, a un tipo de cambio que se mueve por un tipo de cambio real o blue, digamos, de mercado, y exportaciones que se hacen un tipo de cambio que está muy por debajo del de mercado y además con quitas impositivas. Ahora, eso no se soluciona con políticas sectoriales, es un problema de economía general, digamos, un problema de equilibrio general. El problema general es impuestos, gasto público, regulaciones, entornos que bloquean cambios de productividad, y no se puede solucionar con una política sectorial, es un problema de equilibrio general. Entonces, ¿cuáles son los temas centrales a solucionar? Eficiencia en la asignación de recursos, apertura al comercio, reducción de impuestos, neutralidad impositiva, desregulación, reducción de costos de transacción a lo largo de toda la economía, de la cual el sector agropecuario es parte, y se necesitan políticas horizontales en este sentido, de las cuales sin duda el sector se beneficia, y no regímenes especiales. Y ahí voy al punto que hacía al principio, regímenes especiales. Esta semana, lo pueden buscar, está en las publicaciones de muchos diarios y sitios, se trató en la Cámara de Diputados el debate, el proyecto de ley de régimen de fomento al desarrollo agroindustrial federal inclusivo y sustentable. Creo que no le falta nada, le faltaba ahí algo de bioindustrias, algo, pero tiene todos los títulos que son políticamente correctos. ¿Qué es lo que hace este régimen? Otorga una serie de beneficios para la producción agropecuaria y agroindustrial. ¿Cuáles son los beneficios centrales del régimen? Amortización de bienes de capital acelerada, importante esto porque permite que la incorporación de bienes de capital no impacte sobre el pago de impuestos a las ganancias, y al amortizarse de manera acelerada, disminuye desde el punto de vista de impuesto a las ganancias la imposición de manera importante. Ahora, esto es importante para el sector agropecuario y para todos los sectores, más en un contexto inflacionario como tenemos. Una cuestión que debería ser horizontal a todos los sectores. El sector agropecuario, por supuesto, es importante, pero también para la producción de otros bienes. Otro tema importante es el tema de evaluación de hacienda. Lo que hace es permitir evaluar la hacienda para cría, para invernada y engorde, de la misma manera que se hace para cría, para no tener aumentos de evaluación que impactan también sobre el pago de impuestos a las ganancias, de manera ficticia, simplemente por paso del tiempo y por inflación. Entonces, también genera un beneficio en términos de mecanismo de evaluación. No ocurre solamente con la producción ganadera, en otras producciones ocurre lo mismo, solo por tenencia se generan ganancias artificiales. Esto debería pensarse para todos los sectores. Otro tema es que permite utilizar los saldos técnicos de IVA para cancelar impuestos. Sabemos que por diferenciales en las alícuotas de IVA hay saldos técnicos a favor que los productores no pueden utilizar porque no se pueden hacer efectivos para el pago de algunos impuestos. Bueno, se utilizarían para pago de ganancias. También no ocurre solamente en el sector agropecuario, ocurre en otros sectores, y esto debería poder, inclusive entre jurisdicciones, debería poder cancelarse con saldos técnicos impuestos. No es algo particular del sector, por supuesto lo afecta, pero es algo general. Y después se otorgan certificados de crédito fiscal por gastos adicionales o inversiones en fertilizantes, semillas y productividad ganadera. Todo lo que sea inseminación artificial, mejoras genéticas, etcétera, en ganadería, se pueden las inversiones descontar de impuestos a las ganancias con hasta un 50% adicional. Es decir, lo que da es un beneficio fiscal por las inversiones en algunos mecanismos de mejora tecnológica o de conservación de recursos o reposición de nutrientes en los suelos, por ejemplo. Ahora, esto también, ¿por qué se tiene que hacer esto? Y bueno, básicamente porque el precio de los productos que se generan en la agricultura y en ganadería está por debajo de su precio social, porque tienen una distorsión como consecuencia de los impuestos y del comercio exterior que hace caer su precio y no hay incentivos a mejoras tecnológicas y a reposición, por ejemplo, de nutrientes en el suelo. Sería mucho más eficiente cambiar el precio y dejar que los productores incrementen las inversiones naturalmente. Y todas estas cosas, si uno mira los detalles de la ley, yo no soy un experto en cuestiones tributarias y legales, pero creería que buena parte de esto se puede hacer por simples resoluciones de la FIP, no hace falta una ley nacional para esto. Creo que la FIP podría cambiar la interpretación de mecanismos de amortización, de evaluación de hacienda, se podrían encontrar mecanismos para saldos técnicos de IVA. Alguien podría decir, bueno, pero no es lo mismo una resolución que puede cambiar que una ley.
Digamos que en Argentina tenemos experiencia que hubo ley de intangibilidad de depósitos, estabilidad para inversiones en minería, digamos, tan reversible como cualquier otra. No veo ninguna ventaja. Y esto todo tiene un costo, digamos, de implementación que es muy importante, porque si uno mira la ley, ¿cómo se implementa? Simplemente un listado de lo que uno encuentra en una lectura rápida de los considerandos. Se crea un régimen que va a tener como autoridad de aplicación el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía y de Producción. Alguna dirección, alguna oficina se va a crear para administrar ese régimen. Crea una estructura burocrática para administrar este mecanismo. Se crea un registro adicional donde deben inscribirse los productores para acceder a los beneficios. Un nuevo registro con requisitos, etc. Una cosa importante es que los beneficios son aplicables a los incrementos sobre una línea de base, son incrementales. Y hay que verificar incremento en ventas, producción, exportación, y la autoridad de aplicación va a decidir cómo. Bueno, en cada caso se va a determinar línea de base, mecanismo de selección, de control, monitoreo de beneficiarios, y además se han sujeto a cupos. O sea, toda una estructura de administración de este mecanismo que realmente no tiene mucho sentido porque debería hacerse de manera horizontal a lo largo y ancho de la economía, y seguramente por resoluciones de AFIP se podría implementar. Para terminar, un ejemplo, cuando digo reformas que mejoren la productividad a lo largo y ancho de la economía, el problema de la economía argentina es que no crece hace más de 10 años, que los niveles de productividad son equivalentes a los del año 1950 y pico. Tenemos 70 años de rezago en productividad general. El sector agropecuario es una excepción, pero en productividad la economía argentina ha empeorado. Imaginemos lo siguiente, un programa de reformas que implique una mejora de productividad de la economía de un 8%. Por ejemplo, 1 punto por año en 8 años. Simplemente eso. Mejora de productividad quiere decir cambio en la eficiencia en la cual producimos. Producir 1% más con los mismos recursos por año durante 8 años, 2 periodos presidenciales. Una reforma que implique eso. Eso quiere decir que la tasa de crecimiento de la economía aumenta en 1% durante 8 años. El cambio de productividad, si es un cambio estructural que cambia la productividad, es una perpetuidad. El 1% lo gano este año, el año que viene, el siguiente, y tengo esa ganancia que queda de forma permanente, o por lo menos por un periodo muy largo de tiempo. La pregunta es, si yo mejoro 1% del Producto Bruto durante 8 años, de forma acumulativa, ¿cuál es el valor presente de ese cambio? Esa política, digamos. ¿Cuánto vale? Bueno, tendríamos que descontar ese valor. Supongamos que la tasa de descuento es del 10%, para hacer cuentas fáciles, tengo que hacer 8 sobre 0,10. Es el 80% del PBI de un año. O sea, hacer una reforma, o pensar en una reforma que mejore 1 punto por año de la productividad es el equivalente, el valor hoy es el 80% del Producto Bruto. ¿Sí? Y si la economía crece además, porque estamos pensando en una economía estática, si además está creciendo por inversiones, por ejemplo, podríamos sacar la cuenta, es 8 sobre 0,10 menos 0,03, que es la tasa de crecimiento. Es 114% del PBI, más de un PBI. Es una reforma de mejora de productividad, tiene impactos enormes en términos de valor presente, seguramente mucho mayores que cualquier ley o cualquier mecanismo discrecional como el que se está pensando. Bueno, termino con esto. Estos programas de reforma de productividad son mucho más importantes en términos de impacto que cualquier ley sectorial. Bueno, comentarios finales, creo que lo que resumí hasta ahora, digamos, importante pensar en crecimiento de productividad, no hay políticas sectoriales que puedan solucionar problemas generales, y en general el concepto de valor agregado no parece una buena guía para la decisión. Bueno, con eso termino acá y dejo el espacio para preguntas, tenemos todavía un rato. Y bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Daniel. Bueno, creo que es un tema, como dije al principio, importantísimo, ¿no? Casi diríamos central. Y a ver, un momentito que, si me dejan un momentito que voy a apagar una máquina que se prendió aquí. Un minutito, por favor. Bueno, mientras llega Marcos, si quieren hacer preguntas, pueden pasarlas por el chat o por preguntas y respuestas, y si no, si alguien quiere hacerla en forma oral, habilitamos el micrófono. No hay ningún problema. Levanten la mano o hagan una seña y
y abrimos el espacio de debate. Disculpen, pero se prendió una aspiradora acá al lado. El No, problema de los robots. un tema importantísimo, ¿no? Que seguramente lo podemos extrapolar también a otros sectores. El sector agropecuario es muy importante en la economía argentina, pero los mismos razonamientos o muy similares se pueden extrapolar seguramente a muchos otros sectores. Ahora justamente leí en el diario de ayer que aumentaron el corte de biodiesel de 5 a 12,5%, creo, si no me equivoco, con el tema de la falta de gasoil, ¿no? Entonces, claro, ahí aparecen argumentos a favor de mantener este tipo de políticas, porque bueno, como falta gasoil, por no sé qué razón, ahí cuáles son las razones seguramente de precios que hacen que esté faltando gasoil, se busca un parche aumentando el corte con biodiesel, ¿no? Entonces después es muy difícil de revertir eso. No, claro, yo... muy, muy importante lo que decís. Son parches, digamos. Esta ley también son parches, ¿no? Porque la distorsión está en otro lado, y se hace un parche Claro, para arreglar eso que claro, después termina siendo un mamarracho, ¿no? Porque la economía está llena claro. de parches después, claro. Claro, y si como la distorsión está en otro lado, se corrige esa distorsión con otra distorsión. No, yo tengo una pregunta que la hago ahora y por ahí después abro para algún otro. Eh, Cuando vos presentaste el ejemplo de que se pasa de una situación con cierto valor agregado a una situación donde el valor agregado es mayor, pero los beneficios son menores, ¿no? Vos dijiste, se pasa de la situación A a la B, aumentó el valor agregado, pero disminuyeron los beneficios. Quiere decir que, bueno, que en realidad, aunque el valor agregado es más alto, el excedente neto es menor, ¿no? Eso en resumen está ocurriendo porque eh, aumentó el valor agregado por haber aumentado los costos de retribución al trabajo y los costos de retribución al capital. Y entonces, como en realidad, como los costos de retribución al trabajo y los costos de retribución al capital forman parte del valor agregado, el valor agregado aumentó, pero el beneficio neto económico disminuyó. ¿Es así, Daniel? Porque esa parte un poquito me... Claro, claro. Por ahí el ejemplo es muy, muy simple o limitado, pero pensemos que si se hace por este incentivo fiscal, digamos, eh, la actividad B que yo ejemplifiqué se realiza y como decís vos, Marcos, terminás teniendo menos beneficios, pero para eso se invirtieron recursos que salieron de algún lado. En la economía tal vez esos recursos hubieran ido a otra producción que sí hubiera generado beneficios, pero como se generó artificialmente una promoción, los recursos fluyeron de una actividad a otra y se asignaron ineficientemente porque se distorsionó la señal Claro, de mercado. el único argumento, digamos, un argumento que alguien podría dar, que es equivocado, pero un argumento que alguien podría dar es si, por ejemplo, esa mano de obra tiene costo de oportunidad cero. Entonces dice, bueno, yo generé valor agregado, generé retribuciones a esa mano de obra que tiene costo de oportunidad cero, que no es el caso en realidad, ¿no? Claro, pero bueno, no solamente mano de obra, sino asignaste capital también y otros Claro. recursos que habría que ver, y habría que ver cuál es, en todo caso, si esa mano de obra o ese trabajo tiene costo de oportunidad cero, tal vez, nuevamente, la distorsión está en otro lado, ¿no? Tal vez está en el mercado laboral. Claro, claro. Entonces, Bueno, otra vez, entonces, bueno, entonces me abro para preguntas, a ver, espera que voy a ver acá. Eh, Acá Laura pregunta si se podría plasmar este problema para que quede en evidencia con algún instrumento como fue la matriz insumo-producto. No sé si... sí, sí, a ver, en la matriz de insumo-producto uno tiene justamente lo que se llaman los eslabonamientos directos e indirectos, y lo que está detrás de la matriz de insumo-producto es el sistema de la lógica de cuentas nacionales.
la matriz de insumo producto es lo que permite calcular los valores agregados por sectores, digamos, que uno podría obtenerlos de la matriz. El tema es que uno tiene que utilizar la matriz justamente como un conjunto de identidades y para entender eslabonamientos, pero es difícil hacer recomendaciones de política a partir de eso, digamos. Es decir, que hay que agregar valor en algún sector de manera artificial. Pero sí, el tema de matriz de insumo producto está detrás, digamos, de eso. ¿Sí? Bien. A ver si acá había otra. Acá Bernardo dice que en la Unión Europea la importación de porotos de soja tiene un diferencial de arancel con respecto a la harina y aceite. China está instalando plantas de molienda de soja en su territorio. Bueno, el tema del arancel de productos primarios en nuestros compradores, digamos, los países que importan productos agrícolas y alimentos, suelen tener un escalonamiento inverso en términos de aranceles de importación. Tienen impuestos más altos para los productos elaborados y más bajos para los productos básicos. Entonces, la idea es que los países importadores tienen un mecanismo de protección que perjudica a los bienes industrializados, o sea, los hace menos competitivos porque les pone impuestos más altos. Algunos argumentan que los impuestos a la exportación, en el caso de Argentina, tienen que ser un espejo de ese mecanismo, es decir, tenemos que poner impuestos más altos a la soja y menos al aceite o al biodiesel, porque eso permite compensar la desventaja que implica el arancel que nos ponen para productos industrializados en países importadores. Bueno, ese razonamiento es erróneo, porque Argentina es un país pequeño, lo que se llama un país tomador de precios. Argentina toma precios en el mercado internacional. Entonces, cuando un país importador, digamos, pone aranceles a la importación de bienes, nos perjudica sin duda, porque lo que hace es reducir el precio en el mercado de destino y reduce el precio al cual podemos vender. Pero no hay ningún mecanismo que nosotros podamos utilizar para revertir ese costo. El mecanismo de poner aranceles es agravar el problema, porque lo que genera es transferencia de ingresos y ineficiencias adicionales. Y en última instancia, cuanto mayor es la participación, la exportación, más se transfieren recursos a los importadores, porque estamos indirectamente subsidiando la importación de bienes industriales. En uno de los artículos que yo escribí sobre el tema este de aranceles diferenciales, trato eso en términos técnicos, pero no hay forma de contrarrestar eso. Claro. Claro, la política arancelaria de los países importadores parecería seguir la misma lógica que la política arancelaria en el caso de Argentina, es decir, ellos también protegen su industria procesadora con aranceles a la importación de productos procesados. Digamos, es similar a lo que hacemos nosotros, pero al revés, ¿o no? Claro, claro. Nosotros problema... protegemos a los exportadores de aceite y ellos protegen a los productores de aceite en sus propios países también, ¿no? Claro. El caso extremo, por eso otra vez, el del biodiesel es un caso interesante porque ha sido tan extremo que Argentina terminó vendiendo biodiesel por debajo del precio del aceite, que es el insumo. Eso hacía que los importadores de la Unión Europea compraran biodiesel a precio muy conveniente. Entonces uno terminaba subsidiando al consumidor europeo de biodiesel. Y ese subsidio, ¿cómo funcionaba? Por transferencia del productor primario al industrial. Entonces, ese es un problema. Ahora, no hay forma de solucionarlo con medidas domésticas. O sea, lo que hay que hacer es
acuerdo de libre comercio, negociaciones internacionales, pero no políticas de distorsión interna. Claro, claro. Ahora, el éxito que aparentemente tienen estas medidas proteccionistas del valor agregado, ¿en cuánto se debe a, aunque es imposible posiblemente decir, pero bueno, ese éxito depende, por un lado, del lobby que hace el sector procesador, y por otro lado depende de la receptividad que tiene el sector político para aceptar ese lobby, ¿no? Entonces, porque también podría estar haciendo lobby el sector productor, o posiblemente también intenta hacerlo, pero entonces acá la pregunta es, ¿hasta dónde se debe al diferencial de efectividad del lobby del sector productor versus el sector procesador, o hasta dónde se debe a la receptividad diferencial que tiene el sector político a uno u otro lobby, ¿no? Y bueno, ese es un tema súper interesante, marco de economía política. Creo que Stigler fue el primero que escribió sobre eso, George Stigler, oferta y demanda de regulación, ¿no? Que se puede pensar como una cuestión de, hay oferentes y demandantes. Y bueno, y entre los demandantes de protección, digamos, hay diferentes eficiencias en los mecanismos. Entonces, probablemente, si uno piensa en términos de acción colectiva, los grupos industriales o los grupos más, que hay menos número de empresas se pueden coordinar más fácil, y los productores primarios son más difíciles de coordinar por el número. Pero bueno, hay muchas dimensiones ahí para analizar, pero es un tema, digamos, la efectividad relativa, digamos, de la influencia de cada sector, y después, como decís, la cuestión de los políticos, ¿no? ¿Cuál es la receptividad que tienen este tipo de cosas? Sí, pero es un tema súper interesante de economía política. Bueno, podemos tal vez hacer una última pregunta. Acá Ramiro pregunta, ¿cuál sería, a su entender, un plan de aumento de productividad? Bueno, los aumentos de productividad, digamos, uno puede pensar que la productividad tiene dos grandes componentes. Uno es el cambio tecnológico que yo señalé, nuevas tecnologías, y el otro son los aumentos de eficiencia, las mejoras sobre lo que uno tiene, y para acercarse al óptimo en términos de utilizar la tecnología de manera lo más eficiente posible. Eso es, lo discutíamos en estos días con Marcos, o sea, cómo identificar ese factor que es parte manejo, management. Por el lado de cambio tecnológico, el cambio tecnológico en general viene incorporado en bienes. Entonces, las inversiones implican incorporar bienes de capital o nuevas tecnologías que están metidas adentro del tractor, de la cosechadora o de un nuevo insumo utilizado. Entonces, mecanismos que incentiven la inversión son mecanismos que van a indirectamente incentivar el cambio tecnológico. Y claramente es el sistema de precios, porque ¿por qué la gente invierte? ¿Por qué la gente busca mecanismos para mejorar desde el punto de vista productivo y de tecnología? Bueno, porque le puede generar mayores beneficios. Entonces, el mecanismo de precios, los incentivos vía precios, en el caso del sector agropecuario, las distorsiones de tipo de cambio, los impuestos de la exportación y los mecanismos de cupos o cuotas de comercio exterior son tremendamente negativos en términos de incentivos para realizar inversiones. Y después, desde el punto de vista de la eficiencia productiva, es una cuestión de dedicación en términos de capital humano o capacidad gerencial. Para eso también hay que formarse, hay que entrenarse, hay que invertir, y es el mismo mecanismo de precios el que induce eso. Entonces, pensar que a través del mecanismo de precios, de mejora de precios, uno ya puede tener seguramente mejoras de productividad por cambio tecnológico inducido, y después hay una cantidad de efectos, externalidades, efectos externos que se podrían mejorar con la provisión de muchos bienes públicos, desde infraestructura pública, en términos de caminos, energía, conocimiento. Entonces, esos son mecanismos que inducen las mejoras de productividad y eficiencia. Importante para el sector y para toda la economía.
Bueno, bueno, creo que con eso podemos ir redondeando. Así que muchas gracias, Daniel, y muchas gracias, No, por por nada. supuesto, a todos los que asistieron. Gracias. Un comentario. Algunos preguntaban si iba a estar grabada la presentación. Después pueden visitar el canal de UCEMA en YouTube y creo que se sube ahí. Bueno, hasta Bueno, luego. Hasta luego a chao, todos. chao, hasta luego. Muchas gracias.